consulta, presidente, en ABAESE, Asociación Civil de Agentes y Agencias de Viajes, Pymes Argentinas, ¿no? Alejandra Barzani está con nosotros en comunicación telefónica. Alejandra, buen día. Ale Miranda te saluda desde Jujuy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Alejandro. ¿Cómo te va? Bueno, nosotros bien y preocupados también porque, claro, pasa el tiempo, pasan los meses, se anunció que va a haber actividad turística durante el verano oficialmente, el propio ministro Lamens habló sobre este tema para calmar un poco estas aguas tan agitadas, ¿no?, de los referentes del turismo, porque, claro, ya hemos pasado prácticamente, ¿no?, mediados de año y todavía no tenemos esta ley de asistencia reglamentada. Para esto tiene que pasar por el Congreso de la Nación, tiene media sanción del Senado. Faltan los diputados que discuten si es remota o no es remota la sesión, si tiene validez o no tiene. Realmente el tiempo de los políticos nada que ver con lo que pasa en el ámbito empresarial, lo que es la realidad. Y esta semana la convocatoria, por supuesto, para hacerse oír en todo el país, desde lo que es ABAESE. ¿Cómo ven justamente, ¿no?, a esta realidad teniendo en cuenta estos datos que acabo de darte, Alejandra? A ver, lo primero que te quiero decir que sí es verdad que estamos con el tema que de la sesión, si puede ser virtual o no, el tema de los protocolos, pero no obstante el oficialismo avanzó en la ley y la aprobaron en diputados. La aprobaron por mayoría. Lo que pasa que acá lo que está en cuestión es que no se habían consensuado los protocolos virtuales, es decir, para poder seguir trabajando con protocolos virtuales tiene que hacerse por consenso, no alcanza con que lo decida la mayoría, porque una de las reglas justamente del tema de los protocolos fue que se iban a definir por consenso y está faltando la oposición, digamos la minoría, ¿no? Es decir, que es que son los Juntos por el Cambio. Sí. Entonces, ¿qué hizo el oficialismo? El oficialismo recurrió a las demás fuerzas políticas, es decir, que son poquitos, ¿no?, que son los que van llenando los huecos, es decir, y con eso pudo hacer la sesión. Pero en realidad, como tenía que ser por consenso, hay que ver hasta qué punto sirve esto. Claro. Y por lo que yo estuve hablando con diputados de Juntos por el Cambio, están evaluando ver de judicializar. A ver, no es que van a judicializar las dos leyes votadas, ¿sí?, que es la de pesca y la de turismo. Lo que ellos van a ir por la invalidación de cualquier tipo de sesión. Lo que pasa que en eso quedamos perjudicados todo el sector de turismo, por supuesto, que fue lo que yo les dije a ellos. No sé, les dije, busquen la forma de, ¿quieren invalidar las sesiones virtuales? Ok, porque es algo más profundo, porque nos hablan de otras leyes, de la reforma judicial, de la movilidad jubilatoria. Bueno, a mí me pueden hablar de lo que quieran, ¿sí? Yo entiendo todo eso, pero lo que también estoy entendiendo que quedamos, todo el sector del turismo en su totalidad, quedamos como el jamón del sándwich. Se va el año. Es decir, en esto, somos el pato de la boda, literalmente. Sí. Es decir, y nosotros hoy necesitamos que esta ley, es decir, se la valide. Quieren buscar una excepción, como les dije yo, busquen una excepción. Es decir, hagan algo para decir, invalidamos todo esto, pero esta ley la dejamos. Porque en definitiva ellos también estaban de acuerdo en esta ley. Claro. Alejandra, desde finales de marzo que la Cámara Argentina del Turismo y todos los sectores del turismo representados a través de ellos pusieron sobre la mesa el llamado de atención, el alerta, el pedido de la ley de emergencia, pero no solamente eso, pusieron sobre la mesa todas las herramientas para llevar adelante este tipo de trabajo legislativo que después iba a recaer, por supuesto, en la decisión del Poder Ejecutivo Nacional del Presidente, ¿no es cierto?, para ayudar a este sector teniendo en cuenta de lo que se venía. Se está yendo el año y los tiempos de los políticos no son los mismos, ¿no?, a lo que es una realidad totalmente, realmente pero aparte estrepitosa. Acá hay una realidad. Esta ley en particular, que es la del Senado, ¿sí?, la que estamos hablando. Esta ley fue consensuada por todos los partidos políticos en el Senado. Es decir, acá no es, por eso yo digo, es una locura de que esto esté frenado por otras cuestiones, cuando en realidad en esta ley todos coinciden. Y es una ley que fue muy superadora
En total se habían presentado como 24 proyectos y esta ley justamente es como un resumen, sacó lo mejor de todos los proyectos. Estamos hablando de todos los proyectos, hablamos del oficialismo y de la oposición, Sí, sí. Es decir, y como que se la fue mejorando. Es decir, a ver, sabemos que nunca se va a lograr contemplar absolutamente todo, y menos en este contexto, pero esta ley es muy superadora. Es decir, porque contempla el durante y el día después, ¿sí? Es decir, entonces como que de alguna forma hay que buscar la forma en que esta ley avance y se reglamente. Esto es fundamental. Sí. Porque es decir, en el mientras tanto, en esos tiempos que no son los mismos, los tiempos de los políticos, que los de los ciudadanos, no solo de los, es decir, porque el empresario privado es un ciudadano. Es decir, es un ciudadano que le tiene que dar de comer a su familia. Claro. Es decir, y que a la vez tiene empleados que también son ciudadanos, que le tienen que dar de comer a su familia. Entonces, en el mientras tanto, un montón de gente se está quedando sin su fuente de trabajo, ya sea que se quedan sin sus emprendimientos o sin el empleo, en el caso que sea, porque cuando un emprendimiento cierra, atrás de ese emprendimiento hay un montón de empleados también que se quedan sin trabajo. Alejandra, la ley de asistencia no solamente viene al beneficio de los empresarios, ¿no?, de quienes han invertido justamente para esta actividad, también beneficia a la familia argentina, ¿no?, a través de bonificaciones, de distintos planes de ayuda para que tengan una salida, tengan un escape, sobre todo en el turismo interno del país, y esto es importante también tenerlo en cuenta. Totalmente, porque también habla de un bono vacacional y de un incentivo. Hay dos partes ahí. Sí. Está el bono vacacional es para el que menos tiene, ¿sí? Porque esto habla justamente que todo el grupo familiar no puede tener más es decir, que entre todos no ganen más de X cantidad de dinero. Sí. Creo que eran algo de 4 sueldos mínimos, algo así. Sí. Y después está el incentivo, el otro, en el que dicen, si vos pagaste un viaje, es decir, estamos hablando dentro de lo que es Argentina, se te estaría dando como un voucher por un 50% de lo que vos pagaste para que lo utilices en otro viaje, que eso va a producir más consumo también, ¿sí? Es decir, hace que se mueva la rueda. Igual, Claro. a ver, esto tanto el bono vacacional, que te va a hacer, todavía no sabemos cuáles van a ser los límites igual, ¿sí? Porque no es que decir que alguien gastó 1 millón de pesos y le van a dar 500.000. Van a haber topes, ¿sí? Es Así decir, que eso es. lo tiene que fijar justamente el Ministerio de Turismo. Pero como sea, a ver, va a ayudar a que se empiece a mover la economía. Porque eso se va a poder, es decir, y aparte también, por ejemplo, el tema del incentivo va a hacer que la gente compre los viajes, es decir, que pidan factura. Y eso va a hacer de que a la vez se paguen más impuestos, porque, es decir, para vos poder obtener ese beneficio del 50% vas a tener que presentar una factura. Una factura implica que el que te dio la factura pagó un montón de impuestos por todo eso, ¿sí? Por todo ese viaje. Así es. Entonces, haces que se mueva toda la rueda, es decir, es un beneficio para todos. Bien. Esto. Es decir, Alejandra, para el privado y para el Estado. desde ABAESE, ¿qué puntos marcan ustedes acerca de la pospandemia, que también está contemplada en el marco justamente de esta ley de asistencia? Ahora hacemos una proyección a lo que puede ser la apertura del turismo, que va a ser la apertura del turismo, porque así lo dijo justamente el ministro, va a haber temporada de verano, pero después de esta temporada, ¿qué viene también en materia de turismo? Allí está otro punto importante para ver cómo iniciamos tanto el verano 2021 como todas las otras temporadas del próximo año. Mira, acá lo que me parece que primero, que no hay que pensar directamente, va a haber temporada y ya está, no se puede hablar de esa manera. Claro. Porque si acá van a seguir demorando, la apertura, primero tenemos que ver qué pasa en cada provincia, ¿sí? Porque Nación no tiene injerencia sobre lo que cada gobernador decide en lo personal, porque Nación puede liberar todo, y si un gobernador dice, a mi provincia no entra nadie, es decir, no entra nadie, que de hecho es lo que ha pasado, que tenían, es decir, los casos realmente lastimosos de gente que tenía que ir a despedir a familiares que se estaban muriendo, y a nivel nacional le dieron el permiso,
y la provincia no los dejó entrar a despedirse de sus seres queridos. Entonces, esto no es lineal. Es decir, porque el ministro diga, hay temporada, no es que el ministro va a decidir si hay o no temporada de manera unánime. Me refiero porque el ministro es a nivel nacional, ¿sí? Porque si un gobernador le cierra la frontera, entonces no sirve de nada que él diga, hay temporada. Entonces, primero lo que hay que hacer es tener protocolos totalmente unificados en todas las provincias, ¿sí? Es decir, que realmente estén, y ya hay protocolos. Es decir, de hecho, hasta hay protocolos. La ANAC, por ejemplo, ya sacó los protocolos de los vuelos de cabotaje. Entonces, protocolos tenemos. Lo que ahora hay que ver es que cada uno cumpla con los protocolos, ¿sí? Entonces, antes de pensar en vacaciones, es decir, yo tengo que ver de que los comercios puedan empezar a abrir, porque un turista, ¿a qué va a ir si no? Si no va a tener ningún comercio cerrado, porque todavía no nos dejan trabajar, entonces es como la persona va a ir de vacaciones, pero el que tiene que atender un negocio no va a poder abrir, o un restaurante no va a poder abrir su local, y entonces ¿dónde va a comer ese turista? Claro. Entonces es algo mucho más complejo. Entonces lo primero que para mí habría que hacer es empezar de a poco. Es decir, porque si van a decir el 1 de enero abrimos todo, va a terminar pasando lo que hoy pasa en España, que es un descontrol total, toda la gente amontonada. Entonces, hay que ir abriendo de manera gradual. Empecemos, aunque sea, haciendo un turismo de cercanía, que empiecen a autorizar, porque es la única manera de empezar a probar. Algo regional puede ser también, Ale. Los protocolos. Así es. Entonces, de esa manera, vos vas a empezar a ver, ahí vas a poder probar con menos gente, en prueba y error, porque, a ver, no es que eso digo, tampoco podemos abrir de golpe el 1 de enero y que se vaya todo un malón de gente y vos digas, mañana paso a fase 1, ¿y qué haces con toda la gente que tenés en el destino? Seguro. Entonces, empecemos de a poco, empiecen de ahora a decir, bueno, a ver, vamos abriendo de a poco, es decir, que la gente pueda empezar a salir de a poco, es decir, y empezar a crear la conciencia social. Porque hoy uno va por la calle y uno, es decir, a ver, yo por ejemplo vivo en Buenos Aires, ¿no? Yo voy por la calle y yo acá no veo a nadie sin barbijo. La gente como se cuida, voy al supermercado y la gente a mí no se me pega en el supermercado. Así es. La misma gente ya es como que sola mantiene esa distancia social, ¿sí? Así es. Pero, Ale, hay factores importantes también, ¿no? En materia del turismo y de esta planificación. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la conectividad, no? ¿Cómo hacemos con la conectividad y la gente que no tiene un vehículo propio y tiene posibilidades y quiere visitar el interior de una provincia o una región? Pueden ser también las aperturas a las que estás haciendo referencia, se pueden ir dando en materia de cercanías. Es un factor importante también que todavía tampoco tiene, ¿no? Un futuro proyectado hacia el ritmo de esta pandemia y de qué forma se va a hacer o no una apertura, tanto terrestre como aérea. Totalmente, y a nivel aéreo hay que pensar que se tiene que seguir con el tema de la conectividad entre provincias y que no tiene que ser todo pasar por Buenos Aires. Hay que reforzar mucho el tema de que se conecten entre las provincias. Los vuelos regionales. No puede ser que Buenos Aires siempre todo tenga que pasar por acá. Y con esto de la pandemia, si nos queda nada más que Aerolíneas Argentinas, va a terminar todo por Buenos Aires. Claro. Es todo más caro, es decir, produce también más problemas, porque ¿qué necesidad tengo? Que un pasajero, por ejemplo, que quiere ir de Mendoza a Calafate, por decir un lugar cualquiera, ¿sí? ¿Por qué lo tengo que hacer pasar por Buenos Aires? ¿Entendés? Entonces, ¿por qué no hacer que ese pasajero que va a Mendoza a Calafate, no sé, quizás que pase por otra provincia para que levante más pasajeros, Córdoba, pero Calafate, que no sea necesariamente Buenos Aires? Claro, claro. Bueno, Ale, nosotros vamos a seguir en contacto con ustedes, con la gente de ABAESE también, para llevar el pulso de lo que está pasando y esta realidad, ¿no? Que ahora está sujeta a lo parlamentario, a ver qué decide la política, cuál es la decisión de estos políticos con respecto a estos temas tan importantes. Un abrazo para vos, para toda la gente de ABAESE. Buen fin de semana, Alejandra, y bueno, vamos a retomar este contacto en otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. La palabra de la Presidente en ABAESE, la Asociación Civil de Agentes y Agencias de Viajes, Pymes Argentinas, Alejandra Bersani.